¿Qué tal? En esta oportunidad se va a trabajar el tema de sistemas de compresión de vapor y específicamente los sistemas de refrigeración. El objetivo de la sesión es que cada uno de ustedes resuelva problemas evaluando el desempeño de sistemas de refrigeración en base a las leyes de la termodinámica, demostrando precisión en los cálculos y coherencia en los procedimientos. Hay que tener en cuenta que dentro de este grupo de sistemas de compresión de vapor tenemos dos grandes grupos, los refrigeradores y las bombas de vapor. Ambos tipos de equipos, los refrigeradores y las bombas de vapor, funcionan bajo el mismo principio. Sin embargo, el objetivo de cada uno de ellos es diferente. Observemos en la gráfica. En la primera gráfica, donde observamos un refrigerador, el objetivo de este refrigerador es obviamente mantener un espacio refrigerado, o sea, un espacio frío. ¿Cómo se logra mantener ese espacio refrigerado? Toda la carga que hay aquí dentro de este equipo es enfriada por medio de la extracción de calor. Aquí está, ¿no? Se extrae calor. Cuando se extrae este calor, se hace uso de una potencia, o sea, una energía en forma de trabajo. Luego, la suma de estas dos energías, la que se extrajo del refrigerador y la potencia que ingresó para que se pueda retirar esta energía, ambas son expulsadas al ambiente, ¿no? Y aquí tenemos QH. QH vendría a ser la suma entre QL, que representa el calor extraído del espacio refrigerado, más el trabajo neto o potencia requerida para que funcione este ciclo. Entonces, el objetivo de este refrigerador, decíamos que era mantener un espacio refrigerado. Ahora veamos qué es lo que ocurre en estas bombas de calor. El mismo principio. Hay un ambiente frío del que se extrae calor a bajas temperaturas. Para que funcione este sistema, se utiliza también un trabajo, una potencia de entrada. Ambas formas de energía, este QL y el trabajo neto, suman y forman un calor a altas temperaturas. Este es el calor a altas temperaturas, que a diferencia de los refrigeradores ya no se expulsa al ambiente, sino más bien es utilizado para la calefacción. Entonces, si nos ponemos a analizar, ambos sistemas trabajan del mismo modo, extraen calor de un espacio frío, se une esa energía, se une con la potencia o el trabajo que requiere el sistema y luego se produce un calor a alta temperatura. En el refrigerador ese calor a alta temperatura es expulsado al ambiente, mientras que en las bombas de calor ese calor a alta temperatura es aprovechado para la calefacción. Entonces, el objetivo del refrigerador es mantener el espacio refrigerado, mientras que el objetivo de una bomba de calor es suministrar calor a un medio para calentarlo. Entonces, es importante evaluar el desempeño de cada uno de estos equipos, tanto de los refrigeradores como de las bombas de calor. Y para ello es tener en cuenta el objetivo. En el caso del refrigerador, el objetivo es extraer la mayor cantidad de calor del espacio refrigerado. O sea, nuestro objetivo es que este QL sea el más alto posible. Sin embargo, en las bombas de calor, como el objetivo es calentar, el objetivo es la calefacción, suministrar calor, nos centramos en QH. Por lo tanto, este QH, para que esta bomba de calor tenga mayor desempeño, este QH debe ser lo más alto posible. Mientras que en el refrigerador nos vamos a centrar en que el QL sea el más alto posible. Un ciclo de refrigeración es un ciclo invertido de Carnot, el que ya hemos estudiado en semanas anteriores. El ciclo de Carnot tenía por objetivo producir potencia. En este caso,
el objetivo no es producir potencia, pero sí usa trabajo, se usa potencia. Ese uso de potencia se va a dar en este equipo, el compresor. Y observemos que en este caso el calor que ingresa a este sistema es QL. Y QL tiene valores bajos respecto a este QH. Entonces, en este ciclo invertido de Carnot, empezaremos analizando desde el punto 1. En el punto 1 tendremos el fluido de trabajo que pasará al evaporador. Recuerden que el evaporador trabaja normalmente a presión constante y temperatura constante. El objetivo es pasar de estado líquido a estado gaseoso. Por lo tanto, en el punto 2 se debe tener el fluido de trabajo en estado gaseoso, vapor saturado o vapor sobrecalentado para que pueda ingresar al compresor. A la salida del compresor, ya estamos en el punto 3, se nota un aumento de presión. Entonces acá tenemos una presión 3 que va a ser más alta que la presión que hayamos tenido en el punto 2. Entonces presión 3 es mayor. Hay una compresión en ese equipo. Luego, del punto 3 al punto 4 tenemos el condensador. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Se mantiene la misma presión, o sea, tenemos presión 3, aquí la presión 4 es la misma presión 3. Y lo que sucede es que lo que teníamos aquí en estado gaseoso, a la salida del compresor, ahora a la salida del condensador tenemos estado líquido. Estado gaseoso a la entrada al condensador y estado líquido a la salida del condensador. Luego, lo que sucede es una expansión. Entonces tenemos aquí alta presión en el punto 4 y la presión en el punto 1 que debe ser menor que la presión 4. Entonces, si observamos este ciclo invertido de Carnot, tiene dos equipos, turbina y compresor, con funciones, ¿no?, digamos que a la inversa, ¿no? El compresor eleva la presión, mientras que la turbina disminuye la presión o genera una expansión. Y en el caso del condensador y el evaporador cambia de estado de líquido a gaseoso al fluido de trabajo, mientras que el condensador hace lo inverso, pasa de estado gaseoso a estado líquido al fluido de trabajo. Estas serían las etapas representadas de los equipos que hemos visto en la diapositiva anterior. Del punto 1 al punto 2 tenemos el evaporador. Esto sucede a presión constante, miren, por eso está en una línea horizontal, es una presión constante y además temperatura constante, ¿ya?, del punto 1 al punto 2. Del punto 2 al punto 3 vimos que era un aumento de presión y por lo tanto también va a aumentar la temperatura. En este caso teníamos suministro de potencia o de trabajo para el compresor. Y como podemos observar en esta gráfica, este ciclo se trata de un proceso ideal, donde tenemos el punto 2 y el punto 3 con la misma entropía. Entonces tenemos un compresor, en este caso compresor isentrópico. Lo mismo sucede del punto 4 al punto 1, que representa la turbina. La turbina libera trabajo, ¿no? Pero en este caso también estamos refiriéndonos a una turbina adiabática o una turbina isentrópica, es decir, un proceso ideal. Y bueno, del punto 3 al punto 4 tenemos el condensador. El condensador, al pasar de estado gaseoso a estado líquido, libera energía en forma de calor. Como vemos ahí, está representado por QH. Recordemos el tema de la segunda semana respecto a las propiedades de las sustancias puras. En este caso, cuando nosotros tenemos este tipo de diagramas, observen las líneas punteadas, representan procesos isobáricos. Eso quiere decir que todo este proceso se da a una misma presión. Y si nosotros vamos a tener una línea, ¿no?, más arriba, vamos a tener una presión más alta y por lo tanto una temperatura más alta. En las diapositivas anteriores habíamos visto
que en ese ciclo invertido de Carnot teníamos una turbina. Eso era para poder balancear el ciclo, donde tenemos por un lado una compresión y en el caso de la turbina la expansión. Sin embargo, un ciclo de refrigeración sería complicado tenerlo con una turbina acondicionada, ¿no? Además del resto de equipos. Para eso, esta turbina, que tiene la función de bajar la presión, o sea, lograr una expansión, simplemente se reemplaza por una válvula de expansión o también por un tubo capilar. Entonces, este ciclo ideal de refrigeración, recuerden, cuando nos hablan de ciclos ideales, estamos hablando de trabajo para el compresor isentrópico. Entonces, recordemos temas anteriores. Si voy a partir aquí en el punto 1, probablemente aquí en el punto 1 tenga una temperatura 1 o una presión 1. Y recuerden que aquí en el punto 1 debemos nosotros tener el fluido de trabajo en estado gaseoso. Puede encontrarse como vapor saturado o como vapor sobrecalentado. Recordemos que para vapor saturado nos basta con una sola propiedad, la temperatura o la presión. Sin embargo, si se trata de vapor sobrecalentado, ahí sí debemos utilizar estos dos valores, temperatura y presión. ¿Para qué? Para poder hallar la entalpía con esos datos de temperatura y o presión. Además de encontrar la entalpía, vamos a anotar también la entropía. Es muy importante, siempre sean ideales o ciclos reales, tener en cuenta esta entropía. ¿Por qué? Porque ya que el compresor es isentrópico, entonces aquí, a la salida del compresor, la entropía 2 será igual a la entropía que hemos encontrado en el punto 1. Otra cosa que es importante anotar, si me dan en el problema flujo másico, ok, pero si me dan a mí volumen, o sea, estoy hablando de metros cúbicos por segundo, es importante convertirlo a masa, unidades de masa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tenemos metros cúbicos por segundo, pues nos vamos a ayudar de la propiedad que es el volumen específico. ¿Por qué el volumen específico? Porque el volumen específico está dado en metros cúbicos por kilogramo. Entonces aquí vamos a aprovechar también en anotar el volumen específico, si es que a nosotros nos dan volumen. ¿Ya? Entonces ahí hacemos la conversión a kilogramos. Bueno, en el punto 2 es probable que nos den el dato de presión o temperatura. Mayormente nos van a dar la presión en el condensador o la presión a la que sale del compresor. Entonces ahora vamos a tener dos datos, presión y entropía. Recuerden que en el punto 2, ya que tenemos alta presión, más presión que en el punto 1, que debía estar mínimo como saturado, aquí de hecho vamos a tener el fluido de trabajo como sobrecalentado. Entonces, lo que yo debo encontrar aquí es entalpía 2. ¿Qué datos me van a ayudar a mí a encontrar la entalpía 2? Bueno, voy a las tablas de sobrecalentado, me ubico en la presión, ¿no?, que me indican acá y busco la entropía. Con esa entropía encontraré la entalpía en el punto 2. Entonces, vamos, encontramos entalpía 1, entalpía 2. Lo importante aquí es encontrar la entalpía en cada uno de los puntos, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver por qué es importante encontrar esto. Por otro lado, ¿cómo hacemos para encontrar la entalpía en el punto 3? ¿Qué dato tendremos en el punto 3? Que si salió del condensador el fluido de trabajo, entonces aquí se encuentra como líquido. Puede ser líquido saturado o líquido comprimido, ¿ya? Cualquiera de los dos tipos, ¿ya? Líquido saturado o líquido comprimido en el punto 3. Entonces iremos a las tablas de saturado
y buscaremos las propiedades del líquido. ¿Y cuál será nuestra referencia? La presión en el punto 2 es la misma presión en el punto 3. Entonces me ubico en la tabla de saturado y con la presión que tenga, salvo que me den la temperatura en el punto 3, ahí sí me baso solo en la temperatura, pero si no me dan la temperatura me baso en la presión a la entrada del condensador, ¿ya? Que es la misma. Y con eso ubicaría la entalpía en el punto 3. Ahora, ¿cómo encuentro la entalpía en el punto 4? Realmente la entalpía en el punto 4 es la más fácil. ¿Por qué? La entalpía en el punto 4 es igual a la entalpía en el punto 3. O sea, entalpía 4 es igual a entalpía 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una válvula de expansión y las válvulas son isentálpicas. Eso quiere decir que la entalpía en el punto 3, o sea, a la entrada de la válvula, es igual a la entalpía a la salida de la válvula. Con este análisis logramos encontrar la entalpía en cada uno de los puntos de entrada o salida de cada equipo del sistema de refrigeración. Ahora, ¿cuál es la utilidad de estas entalpías? Recordemos que cada uno de estos equipos, el condensador, el compresor, el evaporador y la válvula, son sistemas abiertos, es decir, que ingresa materia y sale materia. En este caso, ingresa fluido refrigerante y sale fluido refrigerante. No acumulan, no se queda algo ahí cerrado. ¿No? Son sistemas abiertos. Y cuando hacemos análisis de sistemas abiertos, es importante hacer un balance de entalpías. Es decir, la energía en cada equipo será la resta de la entalpía final menos la entalpía inicial. Por ejemplo, ¿cómo será el trabajo en el compresor? El trabajo en el compresor será la entalpía final, que es la entalpía 2, menos la entalpía 1. ¿Cuánto será el calor en el condensador? La entalpía final, o sea, la entalpía 3, menos la entalpía 2. ¿Cuánto es el calor absorbido por el evaporador? Entalpía 1 menos entalpía 4. ¿Cuánto es la energía absorbida por la válvula de expansión? 0. ¿Por qué? Porque sus dos entalpías son iguales. Aquí observamos en el lado derecho cómo sería la representación de cada punto, ¿no?, del sistema de refrigeración en un diagrama temperatura-entropía. Entonces, les decía, al ingreso al compresor, o sea, el punto 1, tenemos de manera ideal, y si no nos dan otro dato diferente, asumiremos que se trata de un vapor saturado. Luego que pasa por el compresor, recibe trabajo, sale del compresor como vapor sobrecalentado. A la misma presión del vapor sobrecalentado pasa por el condensador y sale como líquido saturado en el punto 3. Luego del punto 3 pasará por la válvula de expansión y saldrá como líquido y vapor también, ¿no? Como podemos observar aquí, el punto 4 nos indica que se trata de una mezcla líquido-vapor. Y las entalpías en el punto 3 y el punto 4 recuerden que son las mismas. Ahora, ¿cómo es el balance de energía en este tipo de sistemas? Bueno, lo que hemos observado son transferencia de calor y también suministro de trabajo. No hay trabajo de salida. Y debido a que son sistemas abiertos, el balance será en función a las entalpías. Entonces tenemos calor de entrada, calor de salida, trabajo de entrada, trabajo de salida que no hay. El calor de entrada al sistema será el calor que se extrae del espacio refrigerado. El calor de salida será QH. Entonces, el calor de entrada será QL. Y bueno, este es el trabajo del compresor. El balance será de acuerdo a las entalpías. Ahora, ¿cómo medimos el desempeño de estos equipos? El desempeño se mide, les decía en diapositivas previas, que depende del objetivo o de la función de estos equipos. En el caso de un refrigerador, ¿no?,
El coeficiente de desempeño, COP, ¿no?, para el refrigerador es cuánto se enfría, cuánto calor se extrae del espacio refrigerado, es decir, QL, en función a la potencia que utiliza el compresor. Mientras que en el caso de las bombas de calor, tenemos el objetivo de estas bombas es calefacción, o sea, producir calor a alta temperatura. Entonces, el desempeño de estas bombas de calor será cuánto calor se suministra a un espacio caliente o para calentarlo en función del trabajo utilizado o la potencia utilizada por el compresor. Cada uno de estos términos, QL, QH o el trabajo neto, sabemos que lo representamos o lo determinamos en función de las entalpías. ¿Qué entalpías? La entalpía final menos la entalpía inicial en cada equipo. Entonces, si quisiéramos encontrar el coeficiente de desempeño, el COP, para un refrigerador que tiene una capacidad de 3140 watts y una entrada de 735 watts, lo que tendríamos que trabajar aquí será, recuerden que COP es QL entre trabajo. Ahora, ¿qué cosa es QL? Es la capacidad, la carga de enfriamiento. Entonces, un refrigerador tiene la capacidad de enfriar. Por lo tanto, 3140 viene a ser QL, o sea, la capacidad de enfriamiento. Mientras que utiliza una potencia de 735 watts. Esto tenemos un resultado de 4,27. Como se pueden dar cuenta, aquí ya no tenemos eficiencias entre 0 y 1. El factor o el coeficiente de desempeño, COP, nos va a dar resultados mayores que 1. Ahora, es importante interpretar esto. A ver, COP igual 4,27. No tiene unidades porque hemos dividido energía entre energía. En este caso, calor entre trabajo. Entonces las unidades se eliminan. ¿Qué significa 4,27? Para llegar a este 4,27 yo he dividido calor entre trabajo. Eso quiere decir que tengo 4,27 unidades de calor por una unidad de trabajo. Puedo decir también que este refrigerador tiene la capacidad de enfriar 4,27 veces mientras uso 1 de potencia. Entonces, les decía que siempre este factor de desempeño me va a salir valores mayores que 1. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar un trabajo, pero la capacidad de enfriamiento tiene que ser mayor a ese trabajo. Si yo utilizo, por ejemplo, un trabajo de 80 watts y enfriamos 400 watts, eso es bueno. No voy a utilizar 80 watts para enfriar 80 watts. No puede ser. Entonces, con estos valores, ¿cuánto sería mi coeficiente de desempeño? 400 watts entre 80, que significa 5. Puedo decir 5 entre 1 también, ¿no? Es 5. Pero ¿qué significa eso? Que por cada una unidad de trabajo que utilice, enfrío 5 veces. Eso es un refrigerador óptimo, ¿no?, con un enfriamiento mayor que la potencia utilizada. Aquí tenemos una lista de diferentes refrigerantes que se utilizan en los ciclos de refrigeración. Por ejemplo, tenemos un refrigerante muy usado que es el R12, el R22, R134A, ¿no?, R407, R717, ojo, este es el amoníaco, muy usado en la industria. También podríamos utilizar propano, metano, butano y como refrigerantes reciben el nombre
comercial, digamos de R290, R50 o R600. En nuestro caso, vamos a trabajar mayormente con R134A, cuyas tablas las tenemos también en nuestro compendio de tablas termodinámicas. En algunos casos, podríamos también evaluar el R22, el R12 y también el amoníaco. Como les digo, el amoníaco es muy usado a nivel industrial. Y si observan ustedes en el lado derecho, bueno, tenemos el tipo, dice, ¿no? R12, CFC. Vemos que los CFC son productos dañinos para nuestro medio ambiente, ¿no? Sobre todo para nuestra capa de ozono. Por eso se recomienda utilizar refrigerantes naturales como los que tenemos en la parte de abajo. Solo que imagínense, trabajar con amoníaco es dañino también, ¿no? Es demasiado fuerte. Las fórmulas químicas las tenemos a un costado. CFC significa que tienen, CFC significa cloro, fluoro, carbonados. Por lo tanto, tienen cloro, flúor y carbono. Solo que en diferentes proporciones, observen ahí, ¿no? Diferentes proporciones. En este caso, aquí dióxido de carbono, sí ya sabemos su fórmula, amoníaco, propano, metano, butano. Y en la última fila, solo como referencia, tenemos la equivalencia en cuanto al impacto ambiental. Y vayamos analizando algo. Número 1. La sustancia que tiene el número 1 es el dióxido de carbono. Eso quiere decir, ¿no?, que si utilizamos dióxido de carbono vamos a tener cierto valor de contaminación ambiental y este es nuestro punto de referencia. Si utilizamos R123, 4 y F, la contaminación o el impacto al medio ambiente será la que teníamos con dióxido de carbono, pero por 4. Si utilizamos 134A, que es muy utilizado también, la contaminación al medio ambiente se incrementa 1430 veces. Y como ven ustedes, ¿no?, a lo mejor el R12 es el que tiene el mayor impacto en nuestro medio ambiente. Por eso es que en las industrias ahora optan por utilizar amoníaco, ¿no?, propano, metano, butano, ¿no?, porque tienen menos impacto en el medio ambiente. En esta nota se explica el valor del que estábamos analizando en la diapositiva anterior. GWP significa potencial de calentamiento global, que para el caso del dióxido de carbono es 1. Mientras mayor sea ese potencial de contaminación ambiental, lo que vamos a tener es mayor impacto comparado con lo que produce el dióxido de carbono. Bueno, de acuerdo a las diapositivas, les recomiendo que las lean por completo y analicen para poder plantear nuestras conclusiones. Asimismo, no dejen de revisar la bibliografía sugerida para complementar el tema de esta semana.